Ramiro y Cristina nos van a presentar ahora una sesión focalizada en estrategias de ahorro de costes basada un poco en la cultura FinOps para que nos vayamos al cloud con un poquito más de eficiencia económica más allá de las eficiencias en performance y en disponibilidad. Las cosas del directo están preparando, ¿vale? Pero bueno, si queréis darle un fuerte aplauso mientras tanto. Aquí no. No pasa nada. Bueno, como es un tándem, voy a ceder el micrófono dinámico por si quieren ir pasando. Vale, pues lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, tenemos un rival bastante grande, que la otra charla es bastante interesante, así que muchísimas gracias a todos y todas por estar con nosotros hablando un poco de Cloud FinOps. También dar las gracias a la organización por contar con nosotros e incluso también pues darles la enhorabuena por el sold out y por este sitio tan precioso. Luego, así un poco, Ramiro luego os va a comentar un poco la agenda de lo que vamos a hablar, pero básicamente se podría resumir en reducir la factura cloud, básicamente. Aquí. Vale. Primero nos presentamos. Por mi parte, yo soy Cristina, llevo un año trabajando en DevOps y empecé en Hellcode como SRE y ahora estoy en Ozona Tech como técnica DevOps. Tengo alguna certificación, entre ellas tengo la de AWS Solution Architect, nivel Associate, que soy Junior, y esta es mi primera charla. Hola, bueno, muchas gracias a todos por venir. Soy Ramiro, Platform Engineer, actualmente trabajando como Lead de Arquitectura en Empacidad Code, donde hacemos AI Search, y también co-founder y advisor de Resizes, donde construimos Internal Developer Platforms. Un poco más sobre mí, pues tengo 28 certificaciones, últimamente saqué lo de Cubo-Astronaut como Guille. Y también FinOps Certified Engineer, DevOps Professional, bla, bla, bla. Y bueno, cuando hay un rato en la comunidad, pues me gusta venir a dar charlas y compartir. Bueno, un poco, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué vais a esperar, no? Vamos un poco con la agenda, porque siempre me gusta poneros un poco en contexto para empezar, ¿no? Primero vamos a ver por qué FinOps, qué es FinOps, luego veremos un poco qué fases hay y cómo la complejidad de esa factura cloud, la relación con la sostenibilidad, ¿no? Esta primera parte es un tanto teórica y luego ya iremos un poco más al aquí de esta charla, que son sobre las optimizaciones y cómo vosotros podéis hacer esas optimizaciones representadas en un caso escenario, ¿vale? No vamos a hacer pantalla compartida, ni demo, ni nada, pero vamos a ir como muy foco en los ahorros y porcentajes, ¿vale? Para que veáis el impacto. Luego también al final unas recomendaciones, conclusiones y bueno, luego si tenéis alguna preguntilla pues estaremos encantados de responder. Lo primero, ¿por qué FinOps? Bueno, cuando veis normalmente la factura cloud es un jaleo, hay una visibilidad nula. Luego siempre los típicos stakeholders, pues por ejemplo, en finanzas se quiere un ahorro de coste, mientras que en negocio quieren velocidad, 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 mientras que en ingeniería, por lo que sea, pues somos un poco más de la calité, ¿no?
Entonces, eso al final, FinOps nace para maximizar el beneficio del negocio, intentando aumentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y negocio. Como DevOps hace unos años, esto es una práctica cultural, no es un rol per se. Es decir, esto es cosa de todos. Aquí nadie, no es que digas tú eres el FinOps y tú aquí lo haces todo y todo recae en ti, sino que es cosa de todos y una concienciación como grupo, ¿no? Como organización. Y aunque esté hablando de ahorros y os vais a cansar de escuchar dinero y ahorro, realmente esto no va de ahorrar, esto va de hacer dinero. Porque al ahorrar estamos haciendo dinero para invertirlo en innovación, experimentación, en otras cosas que puede aumentar el negocio considerablemente. Normalmente, igual que en la keynote escuchasteis, bueno, todas esas lows que Guillermo Ruiz comentó sobre Bernd Vogels, realmente en FinOps se dividen en 3 fases. La primera de todas es: tenemos visibilidad de algo, tenemos visibilidad de los costes, es decir, informar. Al tener visibilidad de los costes sería, por ejemplo, sabemos lo que gasta un equipo, sabemos lo que gasta nuestra línea de negocio X. Si no lo sabemos, pues deberíamos de saberlo. Esto se basa en un poco hablar ese lenguaje común entre finanzas, ingeniería, negocio. Igual que para nosotros es súper fácil decir, oye, tengo 2 CPUs, 17 GB de RAM, lo entendemos. Pero igual nos viene alguien de finanzas y nos dice, ¿es CAPEX o OPEX? Y quedamos, no sé. Entonces eso, definir ese lenguaje común es toda esa fase de informar. Luego, optimizar. Una vez que ya tenemos esa visibilidad, pues bueno, ya es un pelín más fácil optimizar. Es decir, si vemos que sobran cosas, que no se usan cosas, pues ya podemos darle más cariño, ¿no? Esa fase de optimizar, entraremos luego al detalle. Y con ejemplos y demás. Y la última fase, que es un poco operar, automatizar, setear esas alertas, por ejemplo, a mitad de, imaginaros, ¿no? Si estamos gastando normalmente 100.000 euros al mes, pues poner una alerta cuando llegamos a 50.000 para ver si es a mitad de mes o es el 2 y ya vamos mal. Entonces todo eso también cuenta. Luego, esa relación de las fases, realmente todo se resume al triángulo. Es un poco lo que comentaba Guillermo Ruiz en la keynote, pero bueno, enfocado de otra manera. Velocidad, coste y calidad. No vamos a poder conseguir los 3 nunca. Siempre tenemos que balancear. Dependiendo cuándo balancear o cómo balancear, pues dependiendo del estado. Quiero decir, estamos empezando un proyecto. Obviamente el coste no va a ser el foco, sino va a ser la velocidad y van a querer tenerlo mañana. Mientras que si ya tenemos un proyecto asentado, que ya se vende solo y demás, pues vamos a querer un poco aumentar la eficiencia, pues reduciendo el coste probablemente. Entonces hay que siempre balancear con esos stakeholders entre velocidad, performance y coste. Es decir, el ideal sería mantener una performance de muchos 9, tener un coste bajísimo y que despliegue esa producción en 5 minutos. Pero bueno, ese es un poco el aspiracional. Pero vamos, básicamente quedaros con esa colaboración entre los diferentes stakeholders y sobre todo para el tema de la factura cloud, ¿no? Sí, bueno, al final un poco FinOps intenta y consigue hacer esa unión, porque como vemos en la pantalla, la factura, a priori sí que es verdad que es una tarea de finanzas y es en plan, ¿a mí qué me cuentas? Pero alguien de finanzas no tiene por qué estar familiarizado, pues, por ejemplo, pues, con las zonas o con el tipo de distancias, aunque sean spot, y pensamos, joder, está bien que ahorramos. El de finanzas no tiene por qué estar familiarizado y no le corresponde. Entonces, un poco con eso, esa complejidad hace que esa factura nos una un poco y esa colaboración de jolín, al final nosotros cada uno tenemos una perspectiva, nos hace tener una visión y compartirla, nos hace ver esos puntos e intentar y conseguir hablar todos un lenguaje común que a veces es bastante difícil.
un poco quitando lo económico, que vamos a dar la chapa muchísimo, también FinOps intenta ligarse a la sostenibilidad. No vamos a decir aquí que esto es un data center porque lo conocéis absolutamente todos y que consumen energía no nos sorprende a nadie, lo sabemos todos, pero también queda en un segundo plano que genera bastante impacto en la huella de carbono. Entonces, sí que es verdad que las grandes clouds, AWS, puede y administra sus data centers con energía renovable. Entonces, por su parte, está bien y sin caer toda la responsabilidad en nosotros. Nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad, o sea, la capacidad más bien, no hay responsabilidades en nadie, sino tenemos la capacidad de conocer lo que tenemos, lo que queremos y sobre todo lo que necesitamos. Y eso nos dará una conciencia de saber qué tenemos que usar y no producir de más, ¿no? Que a veces es muy fácil y sobre todo cuando tienes todo tan a mano. Entonces, un poco el auge de la sostenibilidad no viene el auge de la sostenibilidad es porque como sociedad tenemos más conciencia medioambiental y eso se nota muchísimo a nivel de regulaciones. En nuestro caso, en Europa, lo vemos perfectamente cómo está impulsando, a través de lo que puede, que es regulando el impulso de estas energías renovables. Pero bueno, ya no voy a dar más la chapa y ya no vamos a dar más la chapa con práctica, o sea, con teoría vamos a pasar a la práctica. Como habíamos dicho antes, teníamos un caso escenario y tenemos pues una empresa, que tiene la organización, los recursos los tiene en AWS y la factura, pues como vemos aquí, pequeñina, pero bastante, la cantidad no es pequeña, es de 2 millones al año. La cantidad abulta bastante y tenemos la necesidad de ser más eficientes. Y el CFO, en este caso, es el que pregunta en plan, oye, ¿cómo podemos ser lo que hacemos? ¿Cómo podemos arreglar un poco esta cantidad, ¿no? Entonces, nosotros como FinOps Champions, o en general todos nosotros, ¿no? No cae en una persona sola toda la responsabilidad de FinOps, entraríamos un poco en las 3 fases que ya comentábamos antes. Empezábamos por informar y al final esa visibilidad informamos, ¿no? ¿Cómo informábamos? Que decía Ramiro, dando la visibilidad a los costes. Y al final, aquí es donde se va a ver ese pequeño trabajo que íbamos haciendo poco a poco de taguear, de hacer reportes, que al final, durante el trabajo, no lo vamos viendo, pero ahora es cuando nos va a hacer ahorrar un montón de tiempo y ya esta fase casi nos la podríamos saltar, nos ubicaríamos y podríamos pasar a la segunda, que es optimizar. Y aquí, básicamente, tenemos 2 puntos. Uno es reducir lo que usamos. ¿Cómo reducimos lo que usamos? Pues lo vemos aquí, ¿no? Haciendo un right sizing, desescalando fuera de horas o incluso apagando algunas aplicaciones cuando no estamos trabajando, eliminar esas aplicaciones también sin uso, ¿no? Que van quedando por ahí olvidadas, o incluso que esta alternativa, fijo que ya alguno ya la pondría en práctica, que es estudiar alternativas Cloud Native. Bueno. El segundo punto sería pagar menos por lo que usamos. Aquí, si tenemos una conciencia de lo que tenemos o de lo que vamos a necesitar a medio o largo plazo, por ejemplo, como más o menos a más de un año, podríamos beneficiarnos tanto de la reserva de distancias como los saving plans. Y luego, como ya escuchamos en la Keynote, están las instancias spot que son muy interesantes para ciertos casos. Un poco a resumen, sería reducir el tiempo de uso, la tarifa y tendríamos una reducción de coste bastante considerable. Con todo esto, ya tenemos contenido suficiente como para dárselo a nuestro CFO y nos daría el OK. En un entorno ideal, pues mira, si tiene la actitud de este meme, pues sería fantástico, ¿no? Muy bien.
Nada, un poco el primero de los puntos que comentaba Cristina de los grandes apartados es reducir lo que usamos, es decir, evitar los costes, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a desplegar aplicaciones, sobre todo empezando proyectos, pues normalmente solemos hacer, no sé lo que gasta, le meto para allá 2,5 gigas y una CPU. Vale, luego durante el tiempo vemos que pues no es así, vemos que vamos a los dashboards de Grafana y vemos que el consumo normalmente es mucho menor, por ejemplo, la mitad, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería decir, bueno, pues lo pongo la mitad, ¿no? Vale, perfecto, una aplicación, ¿vale? Pero ¿cuál es el impacto? El impacto realmente, vamos un poco aquí sobre lo que hemos estudiado, es un poco esa primera aplicación sin mirar nada son unos 170 euros al año, mientras que haciendo ese resizing serían unos 140, es decir, ahorraríamos 30 euros más o menos, que es un 17%. Quedaros un poco con los porcentajes porque va a ser interesante durante toda la charla, ¿no? Entonces, esto es el right-sizing de una aplicación. Normalmente en nuestra organización, nuestros entornos, no tenemos una aplicación, tenemos unas tantas. Esto es nada, muy poco, pero va a sumar poco a poco. Entonces, imaginaros cuánto podemos ahorrar haciendo un right-sizing de un montón de ellas. Luego, comentaba Cristina otra opción que era desescalar entornos, ¿no? Normalmente, salvo que tengamos una empresa que esté trabajando worldwide, que tengamos gente trabajando en múltiples usos horarios, pues normalmente por la noche, no sé vosotros, pero yo no suelo trabajar. Entonces podríamos apagar ese entorno menor, tantos entornos menores, ¿no? Es decir, le prendemos ahí fuego. ¿Qué opciones hay? Pues bueno, normalmente puse estas dos, que sería pues reducir ese entorno menor, bajarlo 8 horas, es decir, de 12 a 8, por ejemplo, de la mañana, y el fin de semana. Y puse otro añadido, que sería 12 horas, de 8 a 8, por ejemplo, y el fin de semana. Por ejemplo, ponemos que el caso, tener arriba ese entorno son unos 100.000 euros, ¿vale? Entonces, tener 8 horas abajo es un 52% de ahorro, mientras que tenerlo 12 horas es un 64%. Es decir, en algo que dices, no es nada, no me cuesta nada tirarlo abajo, no lo estoy usando. Es un poco esa conciencia de decir, estoy ahorrando un montón. Todo esto lo puedo invertir o sacar a otros sitios, ¿no? Luego, aplicaciones sin uso. Esto, como dijo en la keynote Guillermo Ruiz, es habitual. Quiero decir, no sé si vosotros, pero yo normalmente en el offboarding muchas veces me olvido y dejo por ahí cosas y digo, joder, lo tenía que haber dejado. Por ejemplo, en este caso, montamos un proyecto y dejamos el stack de monitoring arriba, por lo que sea, ¿no? Vamos un poco, por ejemplo, esta herramienta KubeCost, que nos indicaría los gastos dentro. Bueno, está KubeCost y OpenCost, pero bueno, esto es una captura de KubeCost. Nos indicaría los gastos dentro del clúster de Kubernetes en las aplicaciones, ¿no? Y por ejemplo vemos que este stack sería unos $15, unos 15 euros a la semana. ¿Qué significa? Pues unos 672 al año. No es mucho, pero realmente aquí sí estaríamos reduciendo un 100%, porque esto nadie lo está usando, ¿vale? Como dije, no es mucho, pero bueno, es honesto, ¿no? Tampoco es mucho. Luego, la migración al Cloud Native. Bueno, en este ejemplo, en este mundo caso de escenario ideal, teníamos Kubernetes, teníamos mogollón de cosas y entre ellas teníamos un AWS Elastic Cache con, bueno, pues pusimos 2 CPUs y 3 GB de RAM, ¿no? En una T4G Medium, vale, perfecto. Ese Elastic Cache lo usamos para cachear. ¿Qué pasa? Luego vemos la utilización y vemos que estamos, vale, la RAM la estamos usando 100%, pero realmente la CPU pues está un 4%, es decir, estamos un poco, está under usage, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Me diréis, vale, pues cógete AWS y bájale un nivel. Vale, le puedo bajar una CPU, le puedo bajar media, pero no tendría los 3 gigas. Entonces, como tenemos todo en Kubernetes, pues
¿por qué no? Quiero decir, la aplicación puede ser resiliente y no pasaría nada si tenemos Redis en Kubernetes y ya somos súper expertos en Kubernetes y nos vemos pues, confiados, ¿no?, en tener un deployment, o en este caso un stateful set dentro de Kubernetes. Así que le ponemos 0,2 CPUs, que sería un 10% de uso, tendríamos un 50% de uso, porque teníamos 2 CPUs y había un 5, y 3 GB de RAM, igual que antes. ¿Con esto qué pasaría? Pues ahorraríamos. ¿Cuánto? Un 61%. Pasaríamos de 1.800 a 700, más o menos. Esto es una... cuando le estuve dando vueltas cómo ponerlo, porque realmente, Cloud Native ya veníamos de un Redis open source a un Redis dentro de Kubernetes, pero bueno, imaginaros esto en licenciaturas, en licencias, ¿no?, de herramientas que en la Cloud Native son gratis. Entonces, un poco como resumen, vamos a ver sobre todo los porcentajes de ahorro en cada caso. Esto no son costes, simplemente lo que hemos ahorrado en cada una de las acciones o optimizaciones y el impacto, ¿vale? El right sizing un 17, downscalear fuera de horas un 64, ese monitoring stack que no usábamos un 100%. Y bueno, esa migración alternativa que vimos, pues un 61%. En total, al lío, 66.000. Bueno, no está mal. No está mal para igual un par de tardes de trabajo. Y todo eso significa un 64% de ahorro respecto a todo lo que estuvimos, de estas 4 acciones, ¿no?, respecto al coste real que sería. Y ahora, Cristina nos va un poco a comentar qué optimizaciones hemos hecho para el siguiente punto. Sí, al final no podemos hacer más por pagar menos por lo que usamos, entonces vamos ya no podemos hacer más por reducir costes, entonces vamos a pagar menos por lo que usamos. Un poco ya habíamos dicho antes que eran las reservas de instancias. Habíamos visto en el stack que teníamos de todo. Vale. Teníamos de todo. Teníamos Kubernetes, de todo. También teníamos un RDS. El RDS, al final, si sabemos que... Al final, tener las cosas claras nos van a ayudar. Entonces, cuando tenemos las cosas claras y sabemos que una pieza fundamental va a ser a largo plazo, rollo, pues jolín, en un año sabemos que lo vamos a usar, que en 3 también, pues entonces aquí tenemos ya una capacidad para analizar. Nosotros usamos Vantage, pero podéis usar cualquier otra, hay un montón. A nosotros nos gusta esta y pusimos 2 casos. Una era no adelantando un año y otra adelantando 3 años, que es esta de aquí abajo. Arriba vemos que sería $33 al mes y aquí casi 22. No llega. Entonces, claro, si comparamos con bajo demanda, 46. Si sabemos que a un año, y vamos a ser conservadores, que no sabemos muy poco, nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, un año, pues mira, malo será que no lo usemos, que es algo fundamental. Y depende del caso, pues mira, 3 años nos ahorramos un 56%, que como vemos son 20 euros al mes, y jolín, son 720 al año por una pieza fundamental, que es bastante ahorro. Parecido a esto de las reservas de instancias que acabamos de ver, tenemos los saving plans. Es un pelín más flexible y en algunos casos nos viene bien. Al final, todo lo que veíamos antes, estos Kubernetes, todo nuestro stack, al final no deja de ser instancias, que en el fondo las instancias no dejan de ser CPU. Con esto podemos reservar CPUs, instancias o SageMaker en el caso de Machine Learning. Entonces, claro, con esto nosotros decidimos, nosotros tenemos una cuenta de saving plan de CPU. Tenemos la utilización al 100% y vemos que no llegamos a $1.800. Si además tenemos una cobertura o coverage del 100%, esto significaría que todas las necesidades que tenemos en nuestra cuenta a nivel de ahorro están cubiertas.
Y por último, ya lo dijo en la Keynote, ya se dijo en la Keynote, y estas son muy especiales. Para instancias que son resilientes al fallo, que no son entornos críticos, las instancias spot es una opción bastante interesante para valorar. Sí que es verdad que, oye, si no nos importa, no tenemos por qué tener todo arriba todo el rato. Hay cosas que no nos importa. Y en este caso, el ahorro es bastante considerable como para valorar la opción. Tenemos un 60%. Amazon hasta nos dice que puede llegar a ser un 90%. Si tenemos claro, siempre hay cosas que pueden estar abajo. Nada es tan importante. Hay cocinas que sí, a ver, pero hay cosas que pueden estar abajo. Entonces, jolín, el ahorro es bastante considerable como para plantearse estas instancias. Y ya te dejo. Bueno, vale. Bueno, voy un poco rápido, perdonar y, bueno, si no, luego ya me preguntáis por ahí. Todo esto que comentó Cristina, pues al final un 34, la reserva de distancias un 23, al final 24.000 euros ahorraríamos, ¿no? Un poco, si vamos ya, resumen de todo lo que estamos diciendo, pues sería 66.000 con evitando los costes y 24.000 con la reducción de tarifa. Estos serían unos 91.000 euros. No es mucho, no os preocupéis. Es un 46%. Realmente no es nada respecto a esos 2 millones que habíamos gastado en toda la organización. El CFO va a decir, bueno, tío, 91.000 no es nada. Esto, sobre todo ahora que ya llevamos un tiempo hablando de euros y demás, creo que muchas veces pierde el sentido. Y sería súper recomendable, y una de las recomendaciones sería hablar un poco de la huella de carbono y del impacto. Por ejemplo, ¿cuántos árboles serían necesarios para esto? ¿Cuántas cervezas costaría? Bueno, cada uno que escoja su Choose Your Fighter. Y un poco como recomendaciones, ¿no? Que vosotros diréis, vale, muy bien, pusisteis los ejemplos, pero bueno, ¿qué podemos concluir o recomendar? Por ejemplo, cuando vais a pagar cosas es un 100%. Cuando estáis esas consistencias, esos commitments con Amazon o con el cloud que sea, es alrededor de un 50% de ahorro. Y ese right sizing o modernización un 25%. Mientras que, por ejemplo, alternativas un tanto disruptivas como el tema de AWS Elastic Cache a Redis en Kubernetes, pues entre un 1 y un 100, no os podríamos decir, pues fueron un 61%, ¿no? Otra recomendación totalmente y que os recomiendo encarecidamente, sobre todo si queréis hacer todo esto de FinOps dentro de vuestra organización, que bueno, hacer ese buy-in dentro de la organización, os recomiendo leer este libro. Os va a ayudar muchísimo, muchísimo en todas las fases y detalles. Entonces, como conclusiones, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues utilizar un lenguaje común entre todos los stakeholders. Ese balanceo, coste, velocidad, calidad, siempre nos pegamos ahí, ¿no? Y que las optimizaciones van a ir en 2 niveles. Por un lado, evitar el coste y por otro lado, pues conseguir una mejor tarifa. Y con eso, pues ya lo tenemos. Y ahora preguntas y bueno, si queréis la charla, escaneáis el QR y la tenéis disponible, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Una, como mucho 2, que estamos ahí con el tiempo pillado. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla, chicos. Una pregunta acerca de los saving plans, ¿vale? No me queda claro si tiene que venir esto del saving plan desde la empresa o estabais usando una herramienta en sí cuando lo habéis enseñado. Es una captura bueno, de cuando vas a Amazon, vas a la consola, a la interfaz y vas a saving plans y ahí ya una vez que haces la reserva, haces como un commitment de las CPUs, cuánto quieres gastar por hora. Vale, entiendo. Y hasta cuándo. Entonces, digamos que tú tienes una mayor flexibilidad que si haces la reserva de una instancia de C2 que luego al final vas a tener que convertir, salvo que tengas muy claro que vas a usar una R5 Large durante un año. Al final, si reservas en CPUs, reservas 100 CPUs, ¿no? Te las van un poco a contabilizar independientemente que corra en una R5 Large o en una R7G.
Vale, entonces la ventaja del saving plan por encima de las reservas es la flexibilidad que tenéis. La flexibilidad, claramente, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, chicos. ¿Alguna pregunta más? No, pues nada, yo quiero agradecerle a Ramiro y a Cristina, sobre todo a Cristina, que ha sido su primera exposición de este tipo y que creo que se ha estrenado entre un público bastante exigente, así que darle la enhorabuena. Y yo no tengo una pregunta, pero sí me gustaría enfatizar una reflexión que se saca de todo esto. Bueno, aparte de que es un mundo muy extenso, o sea, no se puede resumir en una charla de 30 minutos y seguramente no en una sesión o en un evento de un día. Hay muchos derivados de esta cultura de FinOps, pero muchas veces, o sea, nosotros al final somos techies y nos gusta la tecnología, pero para la mayoría de las empresas que trabajamos, su core de negocio no es la tecnología. Entonces, perdemos ese foco y creo que solo podemos hacer dos cosas para que la empresa tenga beneficios, que es ayudar a los negocios de alguna forma a ingresar más o conseguir eficiencias internamente, ¿vale? Y creo que esto es una de las mejores estrategias que hay para incrementar el profitability de una compañía, ¿vale? Yo lo he vivido en primera persona con grandes cifras, entonces les agradezco mucho también que compartan este tipo de cultura con nosotros. Y antes de irnos, vamos a hacer unas fotos de familia, grupo, las escaleras, ¿vale? Os pido amablemente que si nos podéis acompañar todos, pues nos vemos ahí en unos minutillos. Muchas gracias. Gracias.